Hola, buenas noches, espero que estén bien. Vamos a iniciar este año, vamos a iniciar fuertes, vamos a empezar con los estudios de célula. En esta ocasión es el estudio número 151 y tiene por título Aprovechando la adversidad, aprovechando la adversidad. Vamos a orar primeramente. Inclina tu rostro. Padre Santo Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Gracias por permitirnos escuchar de tu palabra y escuchar este estudio, Señor. Te pido, Padre, que el propósito que tú tienes para estos estudios, Señor, sean prosperados. Gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues como les decía, vamos a iniciar el estudio. Es el estudio con que iniciamos este año, el 1151. Creo que va a ser de bendición y tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creyendo. Entonces, pues es un tema que está muy interesante, porque ¿quién tiene adversidad? Todos tenemos la adversidad, llega a nuestra vida de repente la adversidad, pero tenemos que aprovecharla, ¿sí? Tenemos que aprovecharla y sacar todo lo bueno y positivo de esa adversidad que tenemos, de ese tiempo que tenemos de prueba, de lucha. Y vamos a iniciar. Dice el apóstol Pablo: fue un hombre que sufrió intensamente en todos los niveles, sin embargo, permaneció fiel hasta el fin. ¿Qué tenía que decir Pablo con respecto a la adversidad? ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Cuál era su secreto? ¿Cómo es que seguía animándose cuando la mayoría de los hombres se habrían dado por vencidos? ¿Verdad? ¿Dónde estaba su fuerza? ¿O qué era con la manera de pensar como él actuaba, que lo hacía actuar de esa manera? ¿Verdad? Dice: de todos los conflictos y abusos que sufrió Pablo, un aguijón en la carne fue lo que más le molestó. Nadie sabe a qué se refería el apóstol Pablo con el aguijón en la carne, con el aguijón en la carne. Algunos creen que debió de haber sido algún problema físico. Algunos hasta creen que tenían que ver con sus ojos y que estaba relacionado con el incidente que tuvo caminando a Damasco cuando fue cegado por el Señor y tenía escamas en sus ojos. El término aguijón se utilizaba en la literatura de ese periodo para referirse a una fractura. Cuando se utilizaba de una manera figurada se refería a cualquier cosa que era un tormento constante. En el contexto que Pablo lo utilizó, pudo haber sido alguno que hacía que se subestimara. El aguijón era algo que preocupaba bastante al apóstol, pero Dios decidió no remover el aguijón y Pablo aprendió a vivir con él. En este proceso, Pablo hizo descubrimientos importantes en relación a la adversidad. ¿Qué fue lo que descubrió? Y aquí lo vamos a ver. Sí, hermanos, bueno, pues Pablo, de todas las situaciones que vivió, pues se describe eso, ¿verdad? Dice: yo tengo un aguijón en la carne, ¿sí? Un aguijón, algo que me molesta, algo que constantemente me está pues haciendo que me subestime, me está minando, me está aplanando, ¿verdad? Me está, pues está haciéndome padecer, ¿no? Entonces, bueno, pues qué enseñanzas podemos tener de esta situación y cómo Pablo reaccionó ante tu adversidad. Número 1, hay un propósito divino detrás de la adversidad. Dice en 2 Corintios 12:7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Sí? Dice: y para que la grandeza de las revelaciones, o
O sea, tenía muchas revelaciones Pablo. Dios hablaba a su corazón y le daba explicación tanto a los gentiles como a los judíos de cuál era ese nuevo pacto y cómo actuar las iglesias, cómo corregir las iglesias, qué es lo que las iglesias deberían de hacer para continuar con el propósito que Dios tenía para su iglesia. Bueno, pues Pablo, inciso A, dice aquí, Pablo entendió que Dios siempre utilizaba la adversidad para fortalecer su causa, siempre tenía un propósito. ¿Sí? O sea, la prueba, la adversidad tiene un propósito. B, desafortunadamente no siempre entendemos el propósito de la adversidad. Pueden pasar días, semanas, años y algunas veces toda la vida sin saber el propósito que Dios tenía para esa adversidad. Job se fue a la tumba sin saber por qué sufrió. Job decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Y Dios nunca le contestó. Pablo dice que cuestionó al Señor 3 veces antes de recibir una respuesta. Dice Pablo, 3 veces he orado y el Señor me ha dicho esto, ¿no? Entonces oró 3 veces Pablo y el Señor le contestó. Lo que Pablo aprendió, inciso C, y nosotros debemos también de aprender, es que cuando Dios no remueve nuestro aguijón, es por alguna razón. ¿Sí? Hay un motivo y nosotros sabemos que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Entonces un propósito bueno hay en esa situación. No lo entendemos. Tal vez no lo lleguemos a entender, pero hay un propósito bueno para esa situación. Número 2. Dios puede decidir revelarnos el propósito de nuestra adversidad. En el caso de Pablo, Dios decidió indicarle por qué le había dado ese aguijón. Era para que no se sintiera orgulloso, ¿sí? Dice, no me exaltase desmedidamente, ¿sí? Para no creerme mucho, ¿verdad? B, es interesante notar que Dios no le reveló a Pablo la primera vez que él oró. Hay una razón para ello. Pablo no estaba orando para encontrar la razón. Él en lo que respecta a esto, le he pedido al Señor 3 veces que lo quite de mí. O sea, no le preguntaba a Pablo por qué, sino le decía, quítamelo, quítame este aguijón. Él no estaba preguntando el por qué, él estaba pidiendo que se lo quitase. Dios le reveló, inciso C, a Moisés por qué no iba a entrar a la tierra prometida. Dios reveló a Josué por qué él y su ejército habían sido derrotados en Jai. Dios no está necesariamente callado, o sea, no necesariamente Él se calla en relación a la pregunta del por qué, pero Él responde de acuerdo a su tiempo, el cual generalmente está un poco detrás del nuestro. Sí, o sea, Moisés supo por qué no iba a entrar a la tierra prometida y Josué supo por qué perdió la batalla en Jai. Sí, el Señor les respondió a ellos, ¿verdad? Pero si responde o no responde, Dios es soberano y Dios tiene el control. Número 3. Dios nunca nos reprocha por preguntar el por qué o pedir que la adversidad sea removida. Él nunca nos va a reprochar. Dios entiende nuestras debilidades. Él espera que clamemos a Él cuando estemos experimentando dolor o frustración. Él desea que echemos nuestra ansiedad sobre Él. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto está en 1 Pedro 5:7. B. Cuando nosotros echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, expresamos nuestra confianza, nuestra fe en Él. Y la fe es el fundamento de nuestra relación con Él. No existe ninguna evidencia de que haya reprochado a Pablo por haber pedido que su aguijón fuera removido. Inciso C. Pablo no fue el único que pidió ayuda a Dios en el momento de la tribulación. Jesucristo mismo se encontró sufriendo un terrible dolor. A su manera, Él también pidió que su aguijón, entre comillas, fuera removido, que era la cruz.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Cuando leemos el libro de los Salmos, encontramos al salmista preguntando constantemente el porqué de las circunstancias. Pero Dios no se enoja cuando nosotros De hecho, Él quiere que clamemos a Él. No quiere que vayamos a buscar la solución a otro lado, porque ahí estaríamos mal. Pero Dios nos da consuelo, ¿verdad? Dios siempre que vamos a vamos al trono de gracia y recibimos consuelo. Entonces, bueno, estamos viendo cómo aprovechamos la adversidad. ¿Sí? Uno es de que tenemos que pensar que hay un propósito divino, que Dios puede revelarnos su propósito o puede que no, y que no nos reprocha cuando le preguntamos, ¿verdad? Ya vamos al punto 4. La adversidad puede ser un regalo de Dios. Cuando oramos por medio de la adversidad decimos, Señor, ¿por qué me sucede esto a mí? Estas oraciones revelan lo que sentimos en nuestro corazón. La adversidad, por buena que sea, es mala para nosotros. B. Pero no lo veía de esa manera. Pablo no lo veía de esa manera. Nosotros notemos la frase cuando se refería al aguijón. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado subrayado, un aguijón en la carne. Pablo tenía fe en que su constante irritación era un regalo. Fue un bien el curso que Dios le había puesto. Y para esto fue necesario que Dios mantuviera libre del orgullo a través de su aguijón. Nosotros como padres damos a nuestros hijos ese tipo de regalo, disciplina, aunque a ellos no les guste, porque nosotros sabemos que es para un bien, para el bien de nuestros hijos. Sí, hermanos, o sea, a lo mejor nosotros cuando le llamamos la atención a nuestros hijos, ellos piensan que somos malos, que no estamos bien, que no se explican por qué si los amamos tanto, por qué los disciplinamos, pero nosotros sabemos que es para bien. Y Pablo dice, bueno, me fue dado este aguijón, es un regalo de Dios para mi vida, ¿verdad? No me gusta, no entiendo, pero tal vez me revele o no me revele el por qué, o tal vez me lo quite o tal vez no, pero lo que sí sé es de que hay un buen propósito para esto, ¿verdad? Ese debe ser nuestra manera de ver las cosas, como Pablo, para aprovechar para bien lo que está pasando, ¿sí? Porque dice la palabra que todo obra para bien, pero nosotros estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, tenemos fe en Él, que Él está con nosotros y que nos va a dar la victoria. Y si nos hace pasar por un desierto, sabemos que es por algo bueno. El Señor quiere que nuestro carácter sea de más madurez, crezcamos en carácter, en autocontrol, en dominio propio, en benignidad. Todo eso viene a fortalecer nuestro carácter y viene a ser fruto del fortalecimiento de nuestro carácter, ¿verdad? El pasar por las pruebas, pero siempre tratando de reaccionar de la manera correcta, ¿verdad? Decir, oye, ¿sabes qué? Pues esto es un regalo de Dios. Y hay un propósito divino para esto, ¿verdad? Entonces vamos al punto 5. Satanás puede ser el agente de la adversidad. O sea, Satanás puede ser el vehículo o el modo por el cual Dios nos hace pasar por una adversidad. Dice, parece ser que a esta altura las cosas se vuelven confusas. Pablo acaba de decir que Dios le regaló el aguijón. Cuando todo empieza a tomar forma, Pablo agrega, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. Sí, o sea, el aguijón es un mensajero de Satanás, decía Pablo. Sí, como que empezaba a entender cosas, dice. ¿Cómo es que un mensajero de Satanás está trabajando para el bien de un siervo de Dios? Eso parece una contradicción total, ¿sí? Las implicaciones de este pasaje es que Dios utiliza a los mensajeros de Satanás en la vida de sus siervos.
B. Este punto debería de ser de mucho consuelo. Cuando tomamos lo que dice este punto y lo comparamos con la vida de Job, obtendremos una figura clara de la soberanía de Dios. Aún las estrategias del diablo pueden ser utilizadas para beneficiarnos y para extender el reino de Dios. Aún las huestes de Satanás trabajaban bajo la observadora vista de nuestro Padre que está en los cielos. Dios tiene el control de todas las cosas. Y por ejemplo, cuando se esparció el conocimiento, el Evangelio, se esparció, fue cuando los judíos cristianos, los nuevos cristianos, los atrapaban, los martirizaban, y entonces los perseguían. Entonces hicieron que saliera la gente de Jerusalén hacia otros pueblos. Y esto permitió, para bien, que se extendiera el reino de los cielos. Entonces, a veces Dios usa o manda agentes, ¿verdad?, que hagan eso para que saquen a la gente. O a veces, por ejemplo, Pablo decía, es un mensajero de Satanás que me abofetea para no creerme mucho, para mantenerme humilde, para beneficio del Evangelio, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Pablo terminó la carrera y terminó en victoria porque terminó la carrera, recibió su corona y ahora está disfrutando de la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, pues todo esto sumó. Pero sí, nosotros tenemos que tener esa visión de cómo aprovechar la adversidad, de que decir, bueno, estoy pasando por un desierto, pero algo nuevo tengo que aprender de esto, algo va a crecer en mi carácter, algo va a crecer en mi fe y algo va a crecer para testimonio y gloria del Señor. Amén. Número 6. Dice así, la gracia de Dios es suficiente durante los momentos de la adversidad. Otra cosa de la forma en que podemos aprovechar la adversidad es en los momentos de adversidad reconocer la gracia que recibimos de Dios. Inciso A dice, Dios no le dio a Pablo lo que le pidió, pero lo que el apóstol Pablo recibió a largo plazo le concedió a Pablo la gracia que necesitaba para soportar la presión que estaba experimentando con el aguijón en la carne, por su aguijón en la carne. Es decir, que todo lo que Pablo hizo fue simplemente soportar, es subestimar el caso. Nosotros, como describe Pablo su situación, notemos cómo Pablo describe su situación. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana, me glorío más bien en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Dice, bueno, me ha dado un aguijón, ¿verdad? Para que no me exalte de más, para que no me crezca de más. ¿Sí? Y Dios le contestó, 3 veces le pidió que se lo quitara y Dios le contestó. Y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, bueno, pues gracias a Dios por mi debilidad, porque la gracia del Señor es manifestada. ¿Sí? Inciso B, esto no suena como hombre que se ha resignado. No encontramos a Pablo viviendo en sus pruebas y en sus aflicciones de una manera deprimida. Más bien lo encontramos gozándose de sus debilidades. Porque dice, gloria a Dios por mis debilidades, porque Dios está conmigo y el poder de Cristo se perfecciona en mi debilidad, ¿verdad? Entonces, pues al final, pues le daba poder a Pablo, le daba poder para seguir, le daba poder para seguir avanzando y continuar con su mente y el propósito que Dios tenía para su vida. Y por último, punto 7. Puede que Dios no vea adecuado el remover de la adversidad, ¿sí? Este es el principio más difícil de aceptar, no solo en el contexto de nuestra vida, sino también en las vidas de aquellos que amamos. ¿Sí? Sufrimos cuando nuestros familiares, nuestras personas cercanas están sufriendo en una prueba. Jesús nunca prometió remover nuestro dolor y sufrimiento en esta vida. Ciertamente hay muchos casos en los que lo hace.
Algunos son bastante milagrosos, pero no siempre es así. Jesús dijo a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Esta palabra está en Juan 16:33. Y bien, hermanos, pues es una enseñanza que trae varios puntos, ¿verdad? Uno es que nos explica algunas situaciones. El momento de desierto, el momento de adversidad, pues a veces Dios las permite para que nosotros podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Sí, muchas veces no nos explicamos por qué perdemos un trabajo, por qué se cierra una puerta, pero hay un propósito divino para todos. Dios tiene el control. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Nuestra creencia, que Dios tiene el control de todo. Y por eso podemos estar gozosos en medio de las pruebas. Sí, se puede recibir revelación, puede que Dios te muestre, como le dijo a Moisés, sí, no vas a entrar por esta situación. O le dijo Josué, perdiste la batalla porque no oraste, porque te fuiste y porque alguien tomó un anatema, ¿verdad? Tomó algo que no debía tomar. Busca ahí en medio de tu pueblo, del pueblo, ahí está esa situación que no quiero que haya en mi pueblo. Entonces descubrieron quién había tomado esa cosa que no debería haber tomado, ese anatema. Entonces lo sacaron y entonces pues Dios les dio una victoria todavía más grande, ¿verdad? Y continuaron por el camino, pero Dios le dijo a Josué cuál era el problema y se solucionó. Y a veces, por ejemplo, como Pablo dice, pues no te voy a solucionar el problema, te lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Pero Pablo entendió que era para que potencializar su debilidad, para que él recibiera la gracia y el poder de Jesús en esa situación, ¿verdad? Sí, entonces entendió Pablo que era un regalo de Dios y que pues a veces las circunstancias adversas que trae el enemigo sirven para bien, siempre van a servir para bien, ¿sí? Dios es suficiente en los momentos de adversidad. Si nosotros tenemos a Dios, tenemos todo, porque Él nos va a dar de su paz, Él nos va a dar de su gracia, Él nos va a dar la fuerza que necesitamos para soportar esa adversidad y nos va a llevar a buen puerto, ¿verdad? A veces queremos tomar la situación por nuestras propias manos y eso va a hacer que nos podamos retrasar porque no sabemos descansar en Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que descansar en Dios en la situación. Ok, pasó esto, vamos para adelante, vamos a ver qué es lo que sigue, vamos a seguir en el camino, ¿verdad? Como Dios quiere y podemos estar gozosos porque Dios tiene el control, ¿sí? Y nosotros sabemos que al final todo obra para bien, para los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Para los que estamos en Jesús y caminamos de acuerdo a sus propósitos. Amén, hermanos. La más difícil de aceptar es de que a veces Dios no quita ese aguijón, a veces no remueve esa situación. Sí, pero bueno, Dios tiene el control, no lo aceptamos, pero entre más sepamos, entre más aceptemos la voluntad de Dios, vamos a ver más alternativas y quizás lleguemos a entender cuando hayamos pasado la prueba, quizás lleguemos a entender nosotros, ¿verdad? Decir, bueno, Dios me pasó por esta situación para que le conociera. Dios me pasó por esta situación para que creciera. Dios me mostró esta situación o me hizo pasar por este desierto para yo ayudar a otras personas que han pasado por esta situación, ¿verdad? Entonces, siempre hay una enseñanza de la adversidad y nosotros tenemos que aprovechar la adversidad, sacar la enseñanza, a veces es mejor preguntar cuál es el propósito por el cual yo paso por este desierto, en lugar de decir, ¿por qué me pasas pasar por este desierto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué hice? No. Mejor decir, a ver, ¿qué puedo aprovechar de esto? ¿Qué puedo aprender de esto, verdad? Porque tristemente si pasas por un desierto y no aprendiste nada, pues no valió la pena. Pero si aprendes algo de la situación que estás pasando, vale la pena.
¿verdad? Entonces se aprovecha bien la adversidad. Bien, hermanos, pues hasta aquí es el estudio. Espero que esto te aliente, que esto te anime, ¿verdad? Porque al final vamos a salir en victoria, vamos a terminar la carrera, la presencia de Dios va a estar con nosotros y su poder se va a perfeccionar en nuestras debilidades. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre, gracias te damos por esta situación, por este estudio, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú, Padre, tienes un buen propósito para todo y sabemos que tú tienes el control. Gracias te damos por este estudio, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues también quisiera orar por si alguna persona está pasando por algún desierto, está pasando por una situación adversa. Quiero decirte que Dios está contigo, que Dios te da la fuerza, que acudas a Él, que Él es, dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, dice, por nada estés afanado, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, ¿verdad? Y dando gracias, ¿verdad? Porque esa es la voluntad del Padre, dar gracias, ¿verdad? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros caminos en Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, debemos de acudir al trono de gracia y debemos decirle a Jesús, decirle a Dios, mira, tengo esta situación, la pongo en tus manos, te entrego mi carga, ¿verdad? Y cuando hacemos esto, automáticamente recibimos descanso, recibimos paz y recobramos fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Padre Santo Todopoderoso, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que está pasando algún desierto, que está pasando alguna incertidumbre, alguna situación que llega al temor a su corazón. Señor, te pedimos, Padre Santo, que tú lo levantes, Señor, que tú lo guardes, que tú lo abraces con tu amor, Padre Santo, que Él te pueda, Señor, ver la situación y encontrar, Padre Santo, el propósito, Señor, que salga avante de esta situación, Señor. Fortalécelo, levántalo, guíalo, Señor, dale de tu paz, dale de tu Espíritu Santo, Señor, porque sabemos que con tu Espíritu Santo, Señor, recibiremos poder, ¿verdad? Para ser testigos, Señor, de quién eres tú, para que tú seas glorificado, Señor. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues vamos a seguirnos conectando. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta luego.